especializado en función jurisdiccional, arribamos a la sesión 7. El día de hoy se va a tratar el tema el Consejo Nacional de la Magistratura y la función jurisdiccional. Para ello está con nosotros un destacado profesional del derecho. Él es catedrático en Introducción al Derecho, Derecho Constitucional, Ética en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Es director de Asuntos Externos del Ministerio del Interior, ex asesor del Consejo Nacional de la Magistratura, es autor de diversos artículos de su especialidad y también en temas de anticorrupción. Actualmente es gerente de asesoría jurídica en el Consejo Distrital de Barranco. Para el Colegio de Abogados de Lima es sumamente grato saludar la presencia y anunciar la palabra del señor doctor Freddy Vicente Montes. Con ustedes. Aplausos. Gracias. Bien. Hoy vamos a tratar esta tarde de explicarles y compartir un poco con ustedes las experiencias que hemos recogido en el tiempo que tuvimos la oportunidad de trabajar en el Consejo de la Magistratura. Yo me desempeñé hace algunos años como asesor del Consejo de la Magistratura, trabajé alrededor de 4 años en ese órgano constitucional y he tenido la oportunidad de trabajar en las diversas áreas que tiene el Consejo, ¿no? Así que voy a tratar de esas experiencias que he recogido en este tiempo, compartirla con ustedes. Todos tenemos una idea de qué es el Consejo de la Magistratura y especialmente a qué se dedica, ¿no es cierto? Es un órgano constitucionalmente autónomo, ¿no? Del mismo rango del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, del Jurado de Elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sus funciones están establecidas en el artículo 154 y básicamente se dedica primero a seleccionar y nombrar a los jueces de todos los niveles, a partir de juez de paz letrado en adelante, ¿no? Esto quiere decir que el Consejo de la Magistratura tiene esta función especial de selección y de nombramiento de magistrados. Esa es una de las funciones del Consejo. Pero además de esa tiene otra función muy importante, porque así como los nombra, ¿no es cierto?, luego de un proceso del cual vamos a ver y revisar un poco, también se encarga de lo que se llama el del proceso de evaluación con fines de ratificación. ¿En qué consiste este proceso? La primera idea central es una suerte de renovación de confianza que hace el Consejo cada 7 años, ¿no? Esto quiere decir que el magistrado es nombrado luego de estar 7 años en el servicio, es convocado por el Consejo para ser sometido a un proceso de evaluación. Es ahí en ese proceso donde el magistrado da un poco cuenta, ¿no?, de qué es lo que ha hecho en estos 7 años, ¿no? Y si el Consejo estima conveniente renovarle la confianza, lo va a ratificar, y si no, le dirá muchas gracias, ¿no?, y hasta aquí nomás, no te ratifico, no te renuevo la confianza. Esa es una función que el Consejo hace cada 7 años con los jueces y con los fiscales. No se salva a nadie, todos pasan por ahí, así que pueden darse cuenta ustedes del enorme poder que tiene este órgano, ¿no?, respecto de los jueces y fiscales. Pero no solamente eso, tiene una tercera función que tiene que ver con que el Consejo es el órgano competente para destituir. No hay otro órgano en el país que pueda destituir a un magistrado, solo el Consejo, ¿no?
La OMA puede, por ejemplo, y creo que en la sesión pasada estaba por acá la doctora Susana Castañeda, me parece, ¿no? Les habrá explicado un poco que la OMA, por ejemplo, puede imponer sanciones, ¿no? Amonestaciones, multas, suspensiones, pero hasta ahí nomás. Si la OMA considera que esa inconducta funcional del cual se ha encontrado responsabilidad a un magistrado amerita una sanción, o la más drástica de las sanciones, que es la destitución, va a tener que agarrar el expediente y decirle: señor presidente del Poder Judicial, por favor, remita usted los actuados, ¿no?, al Consejo Nacional de la Magistratura, para que ellos, conforme a sus atribuciones, puedan destituir, si lo considera pertinente, ¿no es cierto?, a este magistrado sobre el cual pesan cargos sumamente graves. Estas son las tres funciones principales ligadas con la magistratura. No son las únicas, ¿no? No son las únicas. Son estas tres que vinculan con el ejercicio de la función fiscal y la función jurisdiccional. También el Consejo tiene otras funciones. Por ejemplo, en octubre de este año va a nombrar al nuevo jefe de la OMPE. El Consejo también nombra al jefe de la OMPE y al jefe del RENIEC, ¿no? En el caso de la OMPE ya van a elegir un nuevo jefe, porque simplemente la señora Chu ha cumplido sus 4 años y se le ha renovado por 4 años más, pero ya no se puede más, ahí queda. Entonces, en octubre, como ha señalado bien el expresidente del Consejo de la Magistratura, el ingeniero Gonzalo García Núñez, en octubre se va a elegir a un nuevo jefe de la OMPE. Y como les dije hace un instante, también tiene, entre otra función, elegir al jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el famoso y todopoderoso RENIEC. Así que miren, creo que estamos hablando de un órgano sumamente importante, de un órgano que tiene un enorme poder y donde, en algunos casos, ¿no es cierto?, como se ha visto, ¿no?, puede destituir o puede no ratificar, ¿no es cierto?, a un magistrado, incluso a un juez supremo, ¿no?, de esos todopoderosos señores vocales supremos que creen que son intocables. No siempre son intocables, ¿no? A veces les toca perder. Me ayuda con la siguiente diapositiva, muchas gracias. Pero ya que hemos visto un poco la función del CNM, también creo que sería pertinente que veamos cómo está compuesto, ¿no? Porque en realidad es sumamente importante conocer quiénes componen el CNM, ¿no? Porque a veces escuchamos que el presidente es un ingeniero, o que es un médico, o que de repente el vicepresidente o el presidente es un ingeniero agrónomo, y nosotros nos preguntamos qué tienen que ver estas disciplinas o estos profesionales, que pueden ser seguramente buenos, pero que tienen que ver con el tema de la selección de jueces y fiscales. Y quizás esa puede ser la primera o el primer cuestionamiento que tenemos que hacer a la composición del CNM. Una pregunta, o por simple sentido común: si vamos a seleccionar y a evaluar candidatos para ser jueces o fiscales, ¿de qué le vamos a preguntar? ¿Del estado de salud? ¿O de cuántas son las plantas que hay en la Sierra Central o en nuestra selva maravillosa? ¿De qué le vamos a preguntar? De cuestiones de derecho, ¿no es cierto? De las cosas a lo que nos hemos preparado, de cómo se redacta una resolución, en qué consiste un instituto jurídico, ¿no?, cómo responder frente a una petición, en fin. ¿Podrá hacer esa evaluación un lego en derecho? ¿No? Y ustedes pueden ver que lamentablemente, pues, tenemos entre la composición casi la mayoría no son abogados. ¿Por qué? Por una sencilla razón. A ver, vamos a ver cómo está compuesto primero. Un representante de la Corte Suprema, abogado, sin duda. Ahí tenemos un abogado. El segundo es un representante del Ministerio Público, también abogado. Un representante de los colegios de abogados del Perú. Nosotros votamos cada 5 años, ¿no es cierto?,
para elegir. Este es un proceso que organiza la OMPE, no lo hace el Colegio de Abogados de Lima, ni cada colegio lo organiza la OMPE, ¿no? Abogado también, para apuntando un poco a lo que dice mi distinguido colega. Pero aquí empieza a aparecer el problema. Dos representantes de los colegios profesionales no abogados. O sea, puede ser un ingeniero, puede ser un enfermero, puede ser un educador. No es denostar de las profesiones, todas merecen mi respeto, sin duda. Hombres brillantes han salido de todas las profesiones, no de la exclusividad de nuestra noble y generosa profesión. También han existido ilustres peruanos que han abrazado una profesión distinta a la nuestra, ¿no? Pero estamos hablando de seleccionar jueces. Pero sigamos, ya tenemos dos que no van a ser abogados. Dice: uno elegido en votación secreta por los rectores de las universidades nacionales. Y aquí viene el primer error. Si se hubiese seguido la composición, por ejemplo, que se ha hecho del Jurado Nacional de Elecciones, dirían pues: uno elegido por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas, ¿no? Pero no, los rectores se eligen entre ellos, pues, y como casi todos los rectores tienen enormes o gran cantidad de procesos judiciales, se hacen favores entre ellos. Igual, en el caso de las universidades nacionales, también son los rectores de las universidades nacionales que van a elegir a sus representantes. Por supuesto, nunca o casi nunca eligen un abogado. Ha habido una excepción en el caso del doctor Soto Ballenas, hoy, a partir de las 12 del día, nuevo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que sí han elegido a un abogado, ¿no? Pero normalmente no es así. No es así. Entonces, normalmente ahí tenemos a dos que tampoco son abogados, ¿no? Y esos son los 7 miembros que integran el Consejo de la Magistratura. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo de que usted es un juez o un fiscal, ¿no es cierto? Y uno de los aspectos a evaluar cuando uno es convocado a ratificación, tiene que entregar alguna de sus resoluciones o sus dictámenes, ¿no es cierto? Sus sentencias, para ser más exactos, o los dictámenes fiscales, ¿no es cierto? Me pregunto, ¿un enfermero o un ingeniero podrá realmente entender o valorar si estamos resolviendo correcto o incorrectamente? ¿No? Muy difícil, ¿no? Muy difícil, complicado. Sin embargo, hoy hay esta composición, ¿no? Algunos dicen, pues, ¿no?, que sí, que es bueno que participe la sociedad civil, ¿no?, que es recomendable. La verdad que ese es un criterio equivocado. La verdadera democracia no consiste, pues, en de repente colocar a cualquiera en una institución, sino a las personas que conozcan el tema, ¿no? Es un organismo especializado, más técnico que político. Pero lamentablemente esta es una composición política, no es una composición técnica. Y por eso vemos que a veces tenemos como presidente del CNM a un ingeniero. En realidad, pocas veces, creo que es una de la segunda o la tercera vez que es un abogado. Normalmente son ingenieros o médicos los que terminan siendo presidentes del CNM. Muy bien. Vamos a hablar un poco ahora, ya hemos hablado de cuáles son las funciones del CNM y cómo es su composición. Vamos a hablar ahora de una de las partes más importantes, ¿no?, que seguramente también inquieta mucho a ustedes, porque sin duda entiendo que en este auditorio debe haber algunos colegas míos o colegas nuestros que tienen aspiraciones de ingresar a la magistratura, ¿no es así? Supongo que alguno tiene una legítima aspiración y es bueno conocer para que más o menos ustedes sepan a qué se van a enfrentar, ¿no? Muy bien. Hay dos formas de postular o ingresar a la magistratura, ¿no? En este caso, para ser juez
o para ser fiscal. Hay dos tipos de concurso, uno que es acceso abierto y otro que es el proceso de ascenso. El proceso de ascenso solamente es el referido cuando de un juez de paz, pasado el tiempo ya en el cargo, ¿no es cierto?, está en condiciones de poder postular para juez especializado o mixto, y así también en los demás casos, ¿no es cierto? Pero vamos a hablar del que nos preocupa, ¿no?, del que nos interesa, más que preocupa, que es ese proceso del acceso abierto. Muy bien. Ahí he señalado cuáles son las etapas, ¿no?, de este famoso examen o proceso de selección de magistrados. Son tres. Yo he puesto un cuarto porque a veces lo separan o a veces lo ponen junto con el examen escrito, así que no se guíen mucho por el número 3 que he puesto ahí, porque muchas veces la evaluación psicométrica lo hacen conjuntamente, ¿no?, con el examen escrito. Pero también ha habido algunas oportunidades en que lo han hecho en forma separada, así que vamos a distinguir. Pero vamos a hablar primero del examen escrito. Esta etapa, sin duda, me permiten, voy a sacarme el saco porque la verdad el aire está un poquito... ¿No podrá llevar el aire? La primera etapa es el examen escrito. Es la parte que más está dentro de la esfera de usted, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender exactamente de usted, de su capacidad, de su conocimiento, ¿no es cierto?, de su experiencia, ¿no?, para poder sortear esto. Aquí no lo ayuda a nadie. Así que cuando alguien le diga, por ejemplo, me han pasado la voz que tienen el examen, no lo crea, por una sencilla razón, por un tema de experiencia, ¿no? Los exámenes se hacen en la madrugada del domingo. O sea, hoy es sábado, ¿no es cierto?, mañana es el examen. Los exámenes son siempre los domingos. El examen se empieza a imprimir a las 12 de la noche o en la madrugada, ¿no es cierto?, para empezar el domingo. A las 6 de la mañana termina siendo empaquetado todo y con fiscal al medio, lacrado todos los temas. Así que cuando alguien de repente una semana antes le diga, tengo el examen y tengo la respuesta, le está vendiendo cebo de culebra. Lo que pasa es que a veces siempre hay esa inquietud, ¿no?, de querer sortear un poco el camino, ¿no?, y buscar algún tipo de apoyo, de ayuda. Un consejo sano, no se deje estafar, porque en el examen le van a decir después lo que sucede, que parece que lo tuvieron muchos y han cambiado las preguntas. Hasta ya me conozco los cuentos, ¿no?, porque la verdad las justificaciones hay un montón. Así que si usted quiere pasar, esta es la etapa que más depende de usted, el examen escrito. Ahí usted está más solo que Robinson Crusoe. Usted y solamente usted va a aprobar ese examen. Eso de que lo van a colocar, la verdad eso no existe, ¿no? O al menos no existía en mi tiempo. No sé cómo será ahora, no dudo que siga siendo así. Muy bien, vamos a pensar que usted tiene la suerte de pasar el examen escrito, ¿no?, superar la valla del 66.66, que es la nota mínima con la que usted puede aprobar. Menos de 66.66, jalado. 66.65, jalado. Usted no puede decir, pero si me falta una décima, no, jalado, permitía, ¿no? Va a pasar usted a la segunda etapa, que es la calificación curricular. No sé si podemos avanzar, creo que algo he puesto ahí en la diapositiva. No, déjalo todavía donde estaba. Muy bien. Si usted tiene la suerte de aprobar el examen, se va a preparar para la segunda etapa, para la cual en realidad ya tiene que estar preparado. Porque lo que va a presentar usted luego de eso es su currículum. Lo que ha hecho usted a lo largo de su vida profesional. Van a tomar en cuenta, por ejemplo, que tuvieron la fortuna de haber asistido a este diplomado gratuito, ¿no es cierto?, organizado por el Colegio de Abogados, que le va a dar un puntaje, ¿no? Va a sumar sus años usted de profesional, de ejercicio de la función pública, en fin, los seminarios, si tiene maestrías, hecho doctorados, todos esos méritos los va a sumar.
Pero no solamente eso, sino también gran parte del puntaje subyace en la calificación que va a hacer el CNM respecto de la, por ejemplo, si usted es un abogado de proceso libre, respecto de las demandas o denuncias penales que ha presentado ante el Poder Judicial. Usted va a acompañar demandas o denuncias, o a lo mejor si ha ejercido la función pública, copia de algunos informes que han sido elaborados y suscritos por usted, ¿no? Por supuesto que no va a ser cualquier demanda ni va a ser cualquier denuncia, ¿no? Tiene que ser, por ejemplo, me va a mandar usted una demanda de alimento, por ejemplo, ¿no? Que casi es un formato y hay que preparar y presentar demandas que tengan una adecuada enunciación de los hechos y, por supuesto, un trabajo muy, pero muy interesante respecto de la argumentación jurídica, ¿no? Argumentar, poner ahí jurisprudencia, ¿no es cierto? Y explicar las razones por qué esta demanda tiene que ser un estimado. Igual en el caso de las denuncias penales, igualito. Y en el caso de los informes, pues no va a poner de repente un informe pues, de una página o media página, ¿no? Algo que se note que se ha trabajado, ¿no? Y creo que en el desarrollo de la creación de la función, nosotros hemos tenido oportunidad de desarrollar una serie de documentos que uno lo tiene que guardar y conservar, siempre y cuando usted quiera postular a la magistratura. Si no le interesa, no se preocupe, no lo guarde. Pero yo sé que hoy todos guardamos documentos, ¿no? Principalmente aquellos documentos cuando decimos, ¿no? Esta demanda me ha salido perfecta. Pero se va perfeccionando. Muy bien. ¿Por qué? Porque estas demandas o denuncias tienen una calificación. Y la suma de todas ellas alcanza una porción muy importante del puntaje. ¿No es cierto? Entonces es importante acompañarlo. A veces uno pasa por medio punto, por una décima, ¿sí? Es importante tener en la mano estos documentos. Eso es lo que se va a evaluar, eso es lo que el CNM va a evaluar, y va a decir, usted sigue en carrera, pasó la parte de la evaluación curricular, tiene una capacitación solvente, ¿no? Tiene experiencia profesional, ¿no? Tiene la calidad de sus resoluciones o demandas es de buena calidad. Entonces, ya usted va a sortear el segundo gran problema, ¿no? Que tiene cuando se presentan ante el proceso de selección. Y bueno, por supuesto, después viene la famosa entrevista, ¿no? Una entrevista que va a depender en el sentido de a qué juzgado usted postula. Si usted va a postular, por ejemplo, un juzgado de paz o a juez de primera instancia, ¿no? Que antes se llamaba primera instancia, no me estoy acordando del anterior, jueces especializados o mixtos ahora, ¿no? Lo va a entrevistar seguramente 2 o 3 miembros del CNM, ¿no? Porque ahora se puede hasta con 2, imagínense, ¿no? Entonces ahí la cosa es un poco más fácil, ¿no? Cuando uno postula para juez de paz o juez especializado, va a enfrentar un jurado o una comisión de 2 o de 3, ¿no? Pero si usted quiere postular, por ejemplo, para juez superior o fiscal superior, ya a partir de ahí es el pleno del consejo el que lo entrevista a usted. O sea, los 7 consejeros lo van a entrevistar a usted. La cosa es un poco más seria, más complicada, porque todos preguntan, todos quieren indagar. Tal es así que si usted postula para juez de paz, seguramente lo van a evaluar en 15 minutos. Si postula para juez especializado, quizás en 20. Pero si postula para juez superior o para fiscal superior, seguramente, ¿no? El proceso de evaluación en la entrevista será un poco más largo. No sé si me ayuda con la... Este examen psicométrico, psicológico, algunos de ustedes seguramente que han postulado ya lo conocen, ¿no? Hay algunos problemas a veces que a veces uno no conoce cómo son estos exámenes y a veces comete algunos errores, ¿no? Normalmente es, por ejemplo, le dicen dibuje usted una figura humana y explique de quién se trata, ¿no?
La verdad, yo no es que no crea mucho en estos exámenes, pero yo no sé, pero para los psicólogos todos estamos o medio o completamente locos. De verdad. Yo recuerdo que en un examen psicológico psicométrico, el 99.9% de los postulantes salió jalado. Y convocaron a este profesional y le dijo, oye, usted tiene que arreglar esto. Porque usted no me puede decir que todos están locos. ¿No? Lo que pasa es que hacen, pues, no sé, ¿no? Tienen que haber criterios. Para cada cosa que hagamos, tiene que haber criterios. ¿No? Este sentido común que dicen que es el menos común de los sentidos, no es por gusto, ¿no? Entonces uno tiene que ver, bueno, tuvo que arreglar la situación porque la verdad, si no nos quedábamos sin postulantes. Pero bueno, a veces uno comete errores y es bueno que a veces uno se tiene que consiste en estos exámenes. ¿No? Le dicen a usted, por ejemplo, no, pues dibuje usted un hombre que esté con un paraguas. A veces la gente se olvida de la lluvia o se olvida simplemente de ponerle el piso. Dibuja una figura humana en el aire. Y bueno, pues el análisis que hacen los psicólogos y los psiquiatras, entonces de paso es que, bueno, usted no tiene pues estabilidad, una serie de cosas, a partir de repente usted lo tomó como un poco de la broma, ¿no? Por eso es bueno conocer un poco estos temas, ¿no? Si usted hace un dibujo, explique de quién se trata, ¿no? A veces hacemos un poco a la broma y no sabemos de qué, y después nos dicen a la vuelta, a ver, a la espalda llega, relata una historia sobre este personaje. Miren ustedes, son detalles, pero hay que tomarlos en consideración. Adelante, por favor. Bueno, cada etapa, como ustedes pueden ver, tiene un peso, ¿no? Y en el caso de la entrevista, especialmente, yo voy a ser un poco crítico aquí con el consejo, ¿no? Se supone que usted ocupa el primer lugar en el examen escrito. Y ocupa también el primer lugar en la evaluación curricular. Y detrás de usted hay 5 más. Hay una sola plaza. Pero usted está usted de puntero, ¿no es cierto? Con una ventaja más o menos importante. Usted se va a enfrentar primero, cuando uno es puntero en un concurso, los de abajo son sus enemigos. Los de abajo, ¿qué van a querer hacer? Como sea, la política del cangrejo peruano, ¿no? Ese que lo jala para que usted no pueda subir. Bueno, eso va a pasar. Porque el segundo, primero el segundo va a decir, no, yo quiero. Y si por ejemplo el segundo, ¿qué hace el segundo? ¿Qué creen que va a hacer el segundo? Y el tercero y el cuarto, ¿qué creen que van a hacer? Van a indagar toda su vida. Se van a enterar, sí, me ha pasado, me entregaban expedientes completos hasta las notas de pregrado, se tomaban el trabajo de sacarlas. Van a averiguar de qué universidad es usted, de qué promoción es usted, con quién lo conoce, en fin, sus debilidades, ¿no? Y especialmente sus debilidades. Alguien por ahí de repente va a decir, yo recuerdo que cuando estábamos estudiantes nos fuimos a Barranco a celebrar un cumpleaños y regresamos como a las 2 de la mañana y nos encontramos con un operativo al colegio. Y recuerdo que no, se había pasado del 0.5, que es, ¿no?, el límite permitido por ley para poder conducir un vehículo. Waldo Sagi tenía 1.0, le quitaron el brevete y le impusieron una papeleta. Le van a conseguir la papeleta, van a conseguir el proceso administrativo que le hicieron y todo lo demás, y lo van a enviar con un anónimo al CNM. ¿Qué quiero decir con esto? Ser juez y ser fiscal no es fácil. No le digo porque sea pues imposible serlo o difícil serlo. Cuando digo que no es fácil, es que con ese cartoncito que es bonito que le dan a uno, ¿no?, que es juez o fiscal,
y con la cinta que le entregan a usted, ¿no es cierto?, para que usted distinga de los demás, de que es un magistrado de carrera, viene además una serie de obligaciones y privaciones que es bueno conocerlas. Es bueno conocerlas. Si a usted le gustaba, por ejemplo, tomar sus cervecitas a las 12 del día, en un martes de marzo, por ejemplo, como hoy, ¿no?, después de un agradable ceviche, y de repente más de una cervecita, va a tener que dejar de hacerlo. No digo que usted no pueda tomar, claro que puede hacerlo, pero usted va a tener que cuidar su comportamiento en sociedad, no solamente de 8 a 4:45 cuando acaba el horario judicial, sino las 24 horas del día, porque el CNM dice en sus resoluciones que el juez no deja de ser juez cuando a las 4:30 se saca la cinta, ¿no?, y se va a su casa. No, el juez es juez las 24 horas del día. Y ustedes pueden revisar reiteradas jurisprudencias del CNM que haya instituido magistrados, jueces y fiscales, porque no tuvieron un comportamiento decoroso. Y les voy a citar un par de casos para que ustedes sepan más o menos. Un magistrado, por ejemplo, me acuerdo uno de Madre de Dios. Los que conocen Puerto Maldonado saben que el calor ya es muy intenso, ¿no? Pero este magistrado tenía la mala costumbre de recibir algunos litigantes en el hotel donde vivía, ¿no? Pero cuando se trataba de damas, las esperaba de una manera muy especial. Las esperaba en paños menores, ¿no es cierto? Se detectó que fue así, se acreditó el tema, el señor quedó ahí, destituido. En el mismo Puerto Maldonado recuerdo el caso de 2 magistrados suplentes. A veces uno, cuando está interesado en ingresar a la carrera judicial, acepta, ¿no?, ser juez o fiscal, juez suplente o fiscal provisional, ¿no? Muchos lo hacen, y bueno, hay muchas plazas pues todavía, ¿no?, que están así vacantes. Pero recuerdo que estos 2 magistrados, jueces superiores, suplentes de la Corte de Puerto Maldonado, tenían un encono personal y terminaron liándose a golpes en la sala de audiencias. Y mala suerte de ellos, justo cuando estaba llegando una visita inopinada de la OMA. Así que el juez, el instructor de la OMA, ¿no es cierto?, hizo un informe. En realidad uno provocó al otro, uno más que se protegió un poco, pero al final como lo empujó y se cayó, ya pareció más una riña callejera, ¿no? Al final los 2 fueron sancionados. Uno de ellos es un abogado muy interesante, muy brillante, conoce, siempre pasa los exámenes. Bueno, hasta cuando yo estaba en el CNM había postulado como 5 veces. En las 5 veces había pasado en los primeros lugares el examen escrito y la evaluación curricular. Casi siempre llegaba primero la entrevista personal. Pero el CNM ya sabía que este señor iba a tener un problema de esa naturaleza. Así que, ¿qué creen que pasaba? Siempre en la entrevista se caía. Y yo creo ahora que ya han desistido de postular al consejo. Porque sin duda, pues ya teniendo esa información del CNM, el CNM no lo va a juzgar nunca. Y también recuerdo el caso de un joven abogado que tuvo una riña también y fue sentenciado a 3 meses. A 3 meses por lesiones. Y lamentablemente la ley de carrera judicial dice que no puede ser magistrado una persona que ha sido sentenciada, ¿no?, por delito común en este caso. Antes decía delito doloso común, ahora solamente dice delito común, o sea, ya borró eso. O sea, ¿qué decir? Si decía delito doloso, quería decir que los delitos culposos si ahora los evalúa, pues si considera pertinente nombra, si no, no. Así que miren ustedes, ¿qué les quiero decir especialmente a mis amigos y colegas jóvenes? Cuidemos nuestra ejecutoría de vida, ¿no?
cuidemos, porque si queremos hacer algo en la vida, y se lo cuento como una experiencia personal. Yo he sido funcionario, ¿no?, en algunas instituciones públicas y he tenido la bendición de Dios de ocupar algunos cargos de dirección, ¿no? ¿Qué hacen cuando alguien dice, el ministro o de repente un titular de un órgano constitucional dice, quiero que contraten a esta persona? A uno lo pasan por radiografía, le sacan toda la información, le dan un expediente bueno, piden toda la información. Entonces, si uno tiene alguno de estos problemas, ¿qué va a pasar? No solamente ya hablo de postular o acceder a la magistratura, sino de acceder a un cargo público. Ustedes han visto cómo algunos distinguidos colegas nuestros, ¿no es cierto?, los han nombrado hoy y a los 2 días los estaban revocando, digamos, porque la prensa denunciaba que tenía algunos antecedentes, procesos, denuncias y todo lo demás. Entonces, vivimos en un mundo que ingresamos un nombre a Google y sale parte de su vida, sino todo. Entonces, consejo sano, especialmente para mis amigos, colegas jóvenes, y también para los jóvenes en espíritu, ¿no? Cuidemos un poco, porque nunca sabemos cuándo vamos a convocar, cuándo nos van a convocar para un trabajo que nosotros siempre esperamos, ¿no es cierto? Porque como profesionales, y la prueba de eso que estamos acá, ¿nos capacitamos para qué? Hoy día estamos acá, ¿por qué? Porque ¿sabe qué estamos haciendo ahora para que empiece el fondo de sitio? O simplemente porque nos incomoda estar en casa, no nos gusta estar en casa, no. Estamos acá porque estamos sabidos de aprender, actualizarnos y capacitarnos y tener, pues, un documento que diga que hemos estado acá, ¿no? Todos estamos cansados, supongo, pero al mismo tiempo compartiendo estas experiencias. Entonces, si están acá conmigo, quiere decir que están buscando algo mejor para su vida, porque no quiero que este cartoncito se lo guarden en el folder o en el archivo, ¿no es cierto? Ya estoy por ahí, punto. No, hay un propósito en la vida de cada quien. Entonces, eso es un consejo sano. Muy bien, en el caso de la entrevista, el peso es diferenciado, ¿no es cierto? Si se trata de jueces sindicales supremos, la entrevista personal equivale a 20 puntos. Perdón, el 20% es el peso de esa entrevista y en el caso de lo demás, 25%. Me he olvidado repetirles esto de que a veces uno pasa primero en el examen, primero en la evaluación curricular, decía que los demás se convierten en enemigos. Y ustedes saben, lamentablemente ocurre, no debería ser así. Pero cuando hay estas cosas, estos concursos de selección de personal o de magistrados o de lo que se trate, siempre hay gente que se busca su padrino. ¿No es cierto? Un viejo dicho o refrán de la época colonial dice: quien no tiene padrino, moro se queda. Un viejo refrán que lamentablemente guarda un poco con la realidad que vivimos, ¿no? Todo el mundo busca que alguien lo ayude. Y aunque no debería ser, sucede que a veces los consejeros tienen ahijados. Y vamos a pensar que usted esté en primer lugar, ¿no es cierto?, y el ahijado esté en cuarto lugar. ¿Qué cree que va a hacer este padrino con los otros 3 primeros? Le va a preguntar de todo. Y esa es la parte mala, ¿saben por qué? Porque cuando, por ejemplo, acaba la entrevista, los consejeros votan una nota, le ponen una nota en la entrevista, ¿no es cierto? Esa nota debería constar en un registro y debería ser un acto público, no sé si, para saber cuánto me puso. No quiere, no quiere. Entonces, si el que han tomado el examen no es Mejao, y Mejao está en el cuarto lugar, a usted que está primero, lo tengo que bajar. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuánto le pongo? ¿80? ¿70? Pongo 20, 30, pues y lo bajo, ¿no? Duro y exigente con el que no es ahijado.
pero complaciente y tolerante con el que sí es. Yo he visto entrevistas donde al ahijado le preguntan un poquito más qué opinas del clima, ¿no? Y termina el examen 95, 98. Pero eso ¿por qué ocurre? Porque el reglamento, lamentablemente, cuando dice que se suma el resultado de la votación, los votos se destruyen. Y no, debería estar en el acta, ¿no? El consejero A le puso este postulante 90, el consejero B le puso 50, el consejero C le puso 50. Para poder decir yo, oye, un momentito, o sea que los dos consejeros dieron un examen distinto. ¿No es cierto? ¿Por qué los consejeros le ponen 50 y uno le pone 90, otro le pone 90? ¿No? Distinto pues si de repente el consejero A le pone 70, el consejero B 68, el consejero C 74. Está ahí, ¿no es cierto? Más o menos. Pero cuando hay estas enormes diferencias, ¿no es cierto? Y el CNM no quiere que se publique eso, porque ahí está pues lamentablemente la forma como a veces, no siempre, ¿eh? También hay que ser, yo no digo que todas las elecciones sean así, pero hay algunas que son así y no me parece justo. Debería ser pues el resultado de un proceso limpio, ¿no? Pero bueno, ocurre. ¿Qué le preguntan a usted? Voy a poner un poco en esto porque es la parte, digamos, más interesante. Hay un balotario. El reglamento de selección establece un balotario. Hay un balotario sobre qué tema más o menos, pero en realidad, ¿sabe qué? Preguntan de todo. Lo que sí, prepare usted bien, reforzar bien el tema de derecho constitucional. No hay ningún proceso en el país hoy que no tenga base en el derecho constitucional. Porque el TC se ha pronunciado en civil, de penal, laboral, administrativo, tributario y todas las ramas demás ya ha establecido precedentes vinculantes, ¿no es cierto? Entonces hay que conocer bien los principios constitucionales, saber bien qué es el debido proceso, señores, en sus dos dimensiones, ¿no es cierto? Y claro está, manejar, no son más de 30 creo los precedentes vinculantes, están colgados en la página web del TC, no es muy complicado, bájelos, clasifíquelos, ¿no es cierto? Cosa que usted, si usted quiere plantear una demanda, por ejemplo, en materia civil o en materia administrativa, usted ya lo tiene registrado, dice, ya, un precedente vinculante. Entonces, eso hay que conocer. Los precedentes vinculantes hay que conocerlos, sí o sí. ¿Correcto? Van a evaluar también, por supuesto, su experiencia profesional, especialmente si usted se ha desempeñado como juez fiscal, ¿no es cierto? Le van a indagar usted, se ha desempeñado en qué lugar, cuáles fueron las razones, en fin. Bueno, y por supuesto a veces preguntan, ¿y por qué quiere ser usted juez? Porque no tengo trabajo. Bueno, eso puede ser una razón, ¿no? Pero en realidad todos estamos ahí porque queremos un trabajo, también es verdad, ¿no? Porque ser juez o ser fiscal es un trabajo, no es un trabajo. Es un trabajo, definitivamente lo es, ¿no? Y hoy, déjame decirles que los jueces y fiscales están entre los funcionarios mejores pagados. Un juez supremo gana 25.000, como dice un amigo mío, sin muertos y heridos, ¿no? Porque hay que decirlo, ¿no? Los grandes estudios en nuestro país tienen su juez supremo que le dé sus casos, ¿no? Por eso lo definen tanto. Un juez superior o fiscal superior está sobre los 14, 15.000 soles. Un juez especializado mixto o un fiscal civil o penal está sobre los 9.000, y un juez de paz está sobre los 6.000 y algo más. Un juez de paz, digamos que es el que gana menos,
está sobre los 6.000, y seguramente podría haber ajustes por este tiempo, ¿no? No es un mal sueldo, ¿no? Pero también, dependiendo qué fiscalía o qué juzgado le toque, el trabajo puede ser muy, pero muy intenso, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, le pueden preguntar a veces, pues, o sea, ¿qué opina usted de la justicia, por ejemplo, no? Temas así, a veces, conceptos generales. O a veces le pueden preguntar, a ver, ¿usted quiere ser juez superior? Muy bien. Dígame, ¿de qué distrito judicial? De Amazonas. Ah, muy bien. Dígame, ¿cuáles considera usted que son los principales problemas? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué haría usted si fuese presidente de esa corte? ¿No? Así que hay que tener un poco de manejo de esos temas. Obvio, conocimiento de cómo funciona el sistema de justicia, ¿no? Obvio, ¿no? El tema del buen trato. Este tema del buen trato a veces es un poquito, parece jocoso, ¿no? Pero en realidad hay colegas que, como en mi caso, a veces estamos concentrados y parece que tenemos la cara de molesto, ¿no? Un rostro adusto, a veces muy, muy duro, ¿no? Hay que manejar esas cosas, especialmente en el acto de la entrevista, ¿no? Ser muy... Miren, un consejo sano, tómelo como una conversación. No le van a preguntar nada que usted no sepa. Van a preguntarle lo que usted hace todos los días, de ejercer la profesión, ¿no? Así que no se ponga tan duro, ¿no? en su expresión física, ¿no? Y bueno, avancemos. Bueno, hay una carpeta, cuando usted pase el examen, va a haber una carpeta, un instructivo que le va a dar a usted para que pueda llenar más o menos en qué consisten este tipo de cosas, ¿no? Por supuesto que toda esa información va a estar a la hora de la entrevista, va a estar todo su expediente ahí, bien acumuladito. Bueno, ¿qué le van a preguntar o qué se debe acompañar cuando usted presenta, por ejemplo, hay un documento que usted presenta que tiene valor de declaración jurada? Y usted sabe, los documentos que tienen calidad de declaración jurada, ¿no es cierto? Si ustedes faltan la verdad, van a comunicar eso al Ministerio Público inmediatamente. Lo digo ¿por qué? Porque a veces hay gente que oculta pues que ha tenido proceso penal, que ha tenido de repente una institución en otra institución pública, ¿no? O una sanción administrativa, no la comunica, o que a lo mejor es deudor, ¿no? Alguna cosa de esto, o que tiene un pariente que ejerce la misma función en el mismo distrito judicial, y usted sabe que hay incompatibilidad, o sea, de orden familiar. No pueden, por ejemplo, dos hermanos ser jueces o primos, jueces en un mismo distrito judicial. No se puede. Y si usted no lo declara, o a lo mejor le piden a usted, por ejemplo, a veces ha sucedido mucho, ¿no? Especialmente con aquellos que han sido jueces suplentes o fiscales suplentes, tienen, por ejemplo, un pedido de sanción que ha sido apelado. Por ejemplo, la OMA le han puesto una sanción de multa o de suspensión de 2 meses, y este señor ha impugnado esa resolución a su Consejo Ejecutivo, y como dice, no está en apelación, no informa. Pero hay también un rubro que dice, ¿no?, que ha tenido, se ha sido sancionado en primera instancia. Hay un rubro, a veces no lo dice. Pero miren, toda la información que ustedes, no significa de que el CNM se queda contento, ya, genial, ya presentó su documentación, todo está bien. No. El colegio, por ejemplo, recibe todos los días pedidos del CNM, ¿no?, información si tal abogado, ¿no es cierto?, participó, ¿no?, en tal diplomado. Todos los días, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay obligación de parte de las instituciones públicas de auditar los procesos. No agarran de todos, sino una porción, ¿no es cierto?, una parte, ¿no?, como una muestra, ¿no?, para ver si de verdad realizan esos procesos. Así que hay que tener cuidado, especialmente, ¿por qué lo digo? Porque yo también sé estas cosas, pues. Cuando hay concursos,
se acercan o nos llaman o nos pasan la voz de que hay una institución que está vendiendo diplomas o certificados de participación en eventos académicos. 200 soles nomás cuesta, ¿no es cierto? Y a veces, cuando piden el registro, no está. Tremendo problema, ¿no es así? Mucho cuidado. Por eso es mejor que usted venga a su curso, participe con nosotros. Algunos se quedarán dormidos, no importa, ya lo verán por video, pero en fin. Participa con acá. Siga adelante, por favor. Bueno, la trayectoria personal. Por ejemplo, pues, ¿cómo podría ser juez de familia? O fiscal de familia, que ve temas de familia. Un abogado que ha sido sentenciado pues, por uso de alimentos, o que ha sido procesado por reconocimiento de paternidad. ¿En qué sentido? No, pues. Entonces, hay que cuidar un poco esos temas. Formación jurídica sola, bueno, eso está en el reglamento, siga por favor, para avanzar un poquito. Trayectoria democrática, miren ustedes, esto dice la ley de carrera. Y por eso hay muchas personas, muchos profesionales, que a veces cuando han participado en un proceso de selección han sido cuestionados porque han sido pues de repente asesores, abogados de gobiernos que en algún momento irrumpieron la vida democrática del país. Entonces hay que cuidar también sus temas. Yo sé que a veces hay necesidad de trabajo. Esto siempre lo digo a mis alumnos, ¿no? En la universidad. Yo sé que hay necesidad de trabajo. Y también se lo digo a veces a los chicos que vengo aquí en estas charlas que le dan por cuando se van a colegiar. Hay acá unas charlas de colegio. Creo que todos hemos asistido de charlas en otra oportunidad. ¿Qué sucede con los abogados jóvenes? A veces ingresan a trabajar a una oficina jurídica y el jefe que lo llevó lo quiere obligar a que firme un informe que es contrario de derecho, ¿no? Y a veces hay colegas que por conservar el trabajo firman. Y ustedes saben que cuando uno firma un documento, ¿no es cierto?, no va a pasar nada en ese momento, pero cuando venga ya la labor de control, que es permanente, ¿no es así?, puede saltarla libre y usted puede ser pues, procesado, ¿no? Y es muy complicado ese tema, así que mucho cuidado. Preferible perder el trabajo. Suena fácil, no es fácil, ¿eh? Yo sé que no es fácil, pero si usted le quieren hacer firmar un informe del cual usted está convencido que es ilegal o irregular, no lo haga. Mejor es no hacerlo, ¿no? Porque la verdad uno se mancha y estas cosas lamentablemente no pasan rápido. Bueno, además de estos otros dos puntos, actitud para identificar los conflictos sociales, conocimiento de habilidad. Este tema de gestión de despacho es muy importante. Se está hablando mucho hoy del tema de gestión de despacho. ¿Y por qué? Porque los jueces y fiscales, todos los años, cuando acaba el ejercicio, acaba diciembre, tienen todo enero para presentar un informe. ¿Un informe de qué? De gestión de despacho. ¿Qué es gestionar el despacho? Gerenciar el despacho. O sea, ya la norma dice, no solo se me queje usted de lo que le falta, ¿no es cierto? ¿Qué me va a decir usted? ¿Que le falta personal? A todos los jueces le falta personal. ¿Qué me va a decir usted? Que su máquina es antigua, es vieja, es vetusta. Todos tienen el mismo problema. Dime tú más bien, eso es lo que dice la norma, ¿cómo haces para hacer uso de esas limitaciones, de esos recursos, de esos pocos recursos que tienes, y darle pues un buen uso adecuado para que el servicio de justicia no se vea afectado? ¿No es cierto? Entonces, ese es un informe que todos los años lo tienen que presentar todos los jueces de superiores para abajo. Juez supremo no. Eso es una obligación. Entonces, por eso hay que aprender mucho, ¿no? Y la academia incluso tiene, ¿no?, un curso especial de gestión de despacho. En los cursos del PROFA que imparte la academia se incluye unas sesiones extensas de cómo gestionar un despacho y tiene material amplio y difuso, ¿no es cierto?, de lo que es gestionar un despacho. Entonces, hay que también abordar, estamos en esa época, estamos en esa onda, ¿no? Hoy todos hablan de gestión. Entonces
hay que actualizarnos un poco con esos temas. Sigue adelante, por favor. Bueno, esto es un poco lo que yo he visto de cómo es la entrevista. Vamos a hacer un pequeño ejercicio muy chiquito, ¿no? Porque la verdad, el tiempo es corto. Pero la entrevista es más o menos así. ¿Quién ha ido alguna vez a una entrevista del CNM? A los que les ha interesado, porque yo sé que aquí algunos querrán, pero otros vienen por conocer un poco nada más. Pero muy bien, no ha ido nadie. Genial. ¿Han ido? ¿Quiénes han ido? No tengan temor de levantar la mano, ¿quién no la voy a acusar yo? Allá. No tiene nada de malo. Muy bien que haya ido. Entonces no me va a dejar mentir mi querido colega. Miren ustedes, hay una suerte de plantilla, pues llamarlo así, de cómo empiezan las entrevistas en el CNN. Por ejemplo, si usted tiene un problema que usted lo conoce y el CNM lo conoce, la entrevista va a empezar por ahí. Me explico. En el caso que hace un rato les relaté de aquel colega que se peleó con otro distinguido abogado, ¿no es cierto?, en la sede de la sala de audiencias. A él yo no le preguntaba nada, dónde se capacitó, si tenía maestría, doctorado. Le preguntaron de frente: doctor, usted fue juez superior en tal año en Puerto Maldonado. Doctor, dígame, doctor, ¿sí o no nada más? Efectivamente, doctor, sí. Muy bien. Con fecha tanto, usted tuvo un altercado como magistrado. Efectivamente, doctor. ¿Fue sancionado? Sí, señor. ¿Qué pasó? 3 preguntas más. Gracias, señor. Acabamos su entrevista. Igual, si el CNM sabe de una denuncia, de una queja que está ahí, va a estar en el expediente, usted lo tiene que conocer. 3 días antes de la entrevista usted tiene la posibilidad de revisar su expediente. 3 días antes. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer usted? Ir a revisar su expediente. Mucho mejor que cuando revisamos un expediente en el Poder Judicial. Mucho mejor, hoja por hoja, coma por coma. Porque a veces se nos pasa algo y de repente nos preguntan y no nos hemos dado cuenta y nos dicen: doctor, usted revisó su expediente, acá hay el acta, usted ha venido a revisar su expediente. ¿Correcto? Sí. Pero esto está en el acta, esto está en el expediente, usted no se ha dado cuenta. Y se supone que nosotros nos preparamos para ser acuciosos, ¿no?, en la revisión de expediente. Entonces, miren ustedes, 3 días antes tienen esa posibilidad. Y si usted advierte que en su expediente hay un par de denuncias, por ejemplo, voy a pensar, alguien que lo denunció usted por estafa, ¿por dónde va a empezar su entrevista? Por esa denuncia. Por ahí va a empezar la entrevista. Así que si usted advierte eso, ya vamos a pensar que el CNM no sabe, pero ya han archivado esa denuncia, que se va con su resolución. Sí, señor, efectivamente me denunciaron, nadie está libre de ser denunciado, pero el Ministerio Público archivó la denuncia y acá está, permiten ustedes la acompañan. Pero eso ¿por qué? Porque usted conoce. Pasan otros casos que a veces, pues, un consejo más. Gran parte de los problemas que tenemos es a veces por dinero. Pero sucede que a veces somos muy generosos. Nos gusta sacar tarjeta de crédito. Pero no solamente para nosotros, sino que sacamos una adicional. ¿No es cierto? A veces, por tratar de ser gentiles o amorosos, ¿no es cierto?, con nuestra pareja, y a veces nuestra pareja se excede, o simplemente se peleó. Simplemente hubo ahí un distanciamiento, se terminó la relación, ¿no?, y resulta que la distinguida dama, o el distinguido caballero, para no ser, ¿no?, o el distinguido caballero, como parte de su resentimiento, se fue a Zara, a Ripley, ¿no?, y se vació la tienda. Y usted no tiene, pues, cómo responder frente a esa enorme deuda. Miren, yo he puesto en una diapositiva anterior, hay muchos colegas que tienen problemas de deudas, a veces hasta por arbitrios.
a veces hasta por arbitrio. Esta información no llega al CNM. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si hay una deuda, usted va al expediente, ve que Infocor, lee el informe de Infocor y ve que aparecen 3 o 4 deudas. ¿Qué tiene que hacer usted? Ese día la soluciona y dirá en la entrevista, bueno, efectivamente no dará una explicación, pero señor, acá está, ya pagamos. Mucho cuidado. Bueno, creo que, bueno, antes había protestos, ¿no? Y a veces, miren ustedes, también se han cuestionado muchos postulantes por ese tema. Pero bueno, pero en una entrevista normal va a empezar así. Doctor, usted es abogado desde hace qué tiempo, bueno, tiene cursos, tiene maestría, sí. Cuando estudió, ¿cuándo acabó? ¿Qué pasó con la tesis? ¿Ya la tiene lista? ¿No? Igual. Lo demás, la verdad, en el caso de diplomados, por ejemplo, le pueden preguntar de uno de ellos, no de todos, ¿no? Pero por ejemplo que pues, el entrevistador, por ejemplo, sea el doctor Paz de la Barra, que conoce temas constitucionales. De repente usted tiene un diplomado de precedentes vinculantes. ¿Sobre qué le va a preguntar? Sobre precedentes vinculantes. Entonces, si le va a preguntar a usted, ¿qué entiende usted por precedentes vinculantes? Usted ha hecho un diplomado de precedentes. Se supone que tiene la idea, ¿no?, de que es un precedente, ¿no es cierto? Y a lo mejor un poco de historia, cómo apareció esto. ¿Y qué pasa si usted le pregunta? Usted dice precedente. Ni idea. Usted no fue. No, miren, ha pasado. No solamente en procesos de selección, también en procesos de ratificación. Resulta que algunos jueces a veces o fiscales, por acompañar documentación, ¿no?, acompañaban, entre comillas, libros que habían hecho, ¿no? Pero los abogados que están en el consejo, especialmente los consejeros que son abogados, ya son abogados por algunos años en esta profesión, ¿no? Entonces, por ejemplo, le preguntaba, ¿usted cita, por ejemplo, acá, no sé, si no pudo, citando, por ejemplo, a tal autor? ¿Qué dice este autor sobre tal tema? Oiga, pero usted lo colocó, ¿usted ha hecho o no ha hecho esto? Mucho cuidado. Y encima de lucha por plagio todavía. Siga, por favor. Antecedentes, denuncias, quejas, sanciones. Los que no han ejercido la función jurisdiccional no se preocupen mucho de las quejas porque no van a tener, ¿no? Pero sí puede que hayan ejercido la función pública en otra repartición del Estado y puede que tengan quejas, pueden también llegar. Miren, a veces nosotros cuando ejercemos la profesión nos ganamos enemigos. Yo he sido asesor jurídico en algunos lugares, hoy estoy trabajando en el municipio de Barranco, y a veces alguien pide algo que no tiene sustento fáctico ni jurídico, ¿no? ¿Qué hace usted como abogado? ¿Qué recomienda? ¿Qué opina? Desestimar este pedido. Pero especialmente, por ejemplo, cuando de repente el sindicato pide algo, ¿no?, y usted tiene que decirle no procede, pues. Entonces uno se convierte en el malo de la película. ¿Qué se gana uno? Enemigos. Y no, mire usted, estoy segurísimo de que esos enemigos, cuando usted esté postulando, se van a acordar de usted. ¿Y qué van a hacer? Van a buscar todas las denuncias que hicieron contra usted y se las van a dirigir al CNM. Más que seguro. Y si no son ellos, van a ser sus competidores que van a buscar a estas personas que saben algo de usted para que lo presenten, ¿no? Si ha sido demandado, ¿no? Mucho cuidado con los juicios de alimentos, especialmente mis colegas, se lo digo de todo corazón. Somos hombres de derecho y de principios. El hombre de derecho y el hombre de principios. Yo no voy a juzgar a nadie, soy el menos indicado. Pero no solamente lo digo por el tema de poder hacer la carrera judicial o fiscal, sino que como seres humanos también debemos comportarnos, creo que como abogados, como gente de principio, como gente de derecho. Así que mucho cuidado con eso. Siga, por favor. Bueno, también
También se acompañan sentencias, si ha sido usted juez, suplente o fiscal provisional, va a acompañar sus dictámenes, ¿no es así? Para que los califiquen. O las demandas, ¿no? Ya eso hablamos un poco hace un instante. Y esta es la parte de la participación ciudadana. Aquí van a participar o van a presentar sus quejas o van a informar al CNM todos aquellos que consideran que usted no está calificado para ser juez. ¿Y saben qué? Con todo respeto, no es broma, a veces hasta los ex o las ex, que a veces le hemos confiado algo en la intimidad propia de la relación, que le saben algo a usted, por un acto de venganza, le van a comunicar al CNM: señor, este sujeto hizo tal o cual cuestión, ¿no es cierto? Y mire, usted fue denunciado. Así que mire usted, parece fácil. Y usted sabe, no voy a decir un hombre o una mujer resentido, usted sabe que el resentimiento a veces es muy grande, ¿no? Muy grande, y a veces la pasión se transforma en encono, en odio, en ganas de hacer daño. Adelante, por favor, ayúdeme un poco con la... Bueno, las deudas que ya hemos hablado, ¿no? Mucho cuidado, especialmente de ver al Estado, ¿no? Mucho cuidado. Esa es información que, por ejemplo, nosotros deberíamos sacar periódicamente. ¿Saben por qué? Porque miren ustedes, a veces usted no lo sabe, pero hoy existen muchas personas que sacan tarjetas de crédito a nombre suyo. Se hacen pasar por usted y sacan una tarjeta de crédito. Y usted aparece como deudor y usted nunca tiene una tarjeta de crédito. A un primo mío que es ingeniero, le sacaron una tarjeta de crédito en Ripley, ¿no? Y él nunca había sacado nada. Todo un largo proceso. Pero en fin, hay que revisar porque a veces uno no conoce, ¿no? Cuidado con deber relacionar. Mucho cuidado con deber relacionar. Y también mucho cuidado con las situaciones de tránsito, especialmente en los temas de alcoholemia. Los abogados somos un poco festivos, ¿no? Ganamos un juicio, celebramos, perdemos también, ¿no? Entonces, el maestro León Barandarán decía, el nombre aquí de este auditorio, decía: hay que defender las causas como propias, pero perderlas como ajenas, ¿no? Y es verdad, ¿no? Porque uno se apasiona por los casos, se apasiona por el proceso, pero no tiene que entender que uno siempre va a ganar, va a perder alguna vez, y todos hemos perdido acá, así que nadie me lleve la mano, yo todo mi caso lo hago. No, no existe eso. No hay que llevarlo por el plano personal, porque puede afectar nuestra salud. A veces uno está contento que nos llegue la sentencia de un caso que hemos ganado y lo vamos a acordar muy bonito. Y lo estamos queriendo felices, ¿no es cierto? Y de repente a los 10 minutos nos llega otro, lo hemos perdido. Así es. Pero hay que tomar las cosas con calma. Infracciones de tránsito, mucho cuidado, especialmente de estar bebido, ¿no? Eso, simplemente abogado que tiene una papeleta y ha sido encontrado en estado de ebriedad, que no piense que va a ser juez fiscal, de verdad, frito. Y es una recomendación para nuestros hijos mismos. Miren, nosotros somos abogados y sabemos que hoy conducir un vehículo en estado de ebriedad es un delito. ¿Y termina dónde? En prisión. Sí, vamos a ser sinceros, ¿no? ¿Alguna vez hemos conducido tomados? Sí. Pero hoy, ni hablar. Ni hablar. Bueno, yo no tomo hace muchísimos años, yo sé de paso. No, pero con mayor razón. Hay que tener mucho cuidado. Hay operativos, y ¿saben qué? Y a veces los policías se enteran que usted es abogado y a veces hasta ensayan con usted. Así que mejor, si usted quiere irse a una reunión y beber, creo que si hay para beber, creo que te metes en el taxi, ¿no sé si? Mejor vayas en taxi, es más seguro. Siga, por favor. ¿Por qué la entrevista es determinante? Esto ya lo he dicho como hace un momento, pero en realidad es determinante por varias razones, ¿no? Porque es la parte donde ya solamente los consejeros tienen el manejo del tema, solamente ellos. Ya no va a ser su examen bien calificado, ya no va a ser su voluminoso y amplio currículo, ¿no es cierto?, que tiene,
sino que esta entrevista es una nota que le pone cada consejero, que terminada su entrevista considera si usted tiene o no los méritos para ser magistrado, ¿no? Y es determinante porque lamentablemente pues hay estas situaciones que se presentan y lamentablemente aún permanecen, ¿no? Esta suerte de total y absoluta discrecionalidad de los consejeros para poder calificar como se le dé la gana, ¿no es cierto?, una entrevista. Yo he conocido entrevistas de postulantes muy buenas y terminan no ingresando. Mucho cuidado. La siguiente, por favor. Bueno, esto yo lo he dicho, ¿no? En cada concurso le van a aparecer enemigos gratuitos, ¿no? Y si usted cree que no tiene enemigos, la mejor forma de saber si los tiene, postule. Le va a ver cómo le van a aparecer todos los que tiene. Lo que también le he dicho, puede que un consejero tenga un interés particular de querer favorecer a otra persona. Se puede dar, pero eso ha sido advertido. Y esto es lo que también ya se había mencionado, porque es un secreto de Estado. No se sabe cómo vota cada consejero. Debería de sabérselo, porque eso sería una garantía, ¿no?, para los propios postulantes y para ellos mismos. Siga, por favor. Las recomendaciones. Si usted sabe que tiene un problema de deudas, por ejemplo, usted decide hoy, en el próximo examen o en la próxima convocatoria, voy a postular. Vi mi currículum, leí más o menos el reglamento, si llego, tengo el currículum para llegar. Muy bien, perfecto. Pero al mismo tiempo usted sabe que tiene algunos problemas, no sé, a lo mejor tiene por ahí una deuda, a lo mejor tiene un proceso judicial, ¿no? Eso, primero, acabarlos, zanjarlos o solucionarlos, ¿no es cierto? Y ya limpio, ir a postular, ¿no? Revisar lo que le comenté, ¿no es cierto? Todas las notificaciones que le haga el CNM, a veces el CNM recibe información, ¿no? Y puede que la información sea sobre una queja que ya ha sido archivada. Y usted dice, no, esto se queda archivado, no interesa. No se interesa. Puede que el CNM no lo sepa. Entonces, si no lo sabe, ¿qué le tiene que decir? El interesado que es usted. ¿No es así? Y conozca bien su expediente. Es elemental conocer bien su expediente, ¿no? Usted, paralelamente a todo lo que tenga el CNM, usted tiene que hacer su falso expediente para saber qué es lo que está, sobre la base de qué se va a hacer el examen. A ver, sigamos. Bueno, ahora vamos a pasar a otra etapa, ¿no? Régimen disciplinario. ¿Han hablado algo sobre ese tema del régimen disciplinario de jueces y fiscales? ¿Completamente? De repente podemos pasar una cosita muy ligera, vamos a ver. Bueno, ahí está la formalidad. Miren, las sanciones, los tipos de inconductas están señalados en la ley de carrera judicial. No lo tiene la ley orgánica del Ministerio Público, pero se aplica acá lo que dice el artículo 158 de la Constitución, ¿no es cierto? Que los mismos derechos y prerrogativas que tienen los jueces y fiscales, les alcanzan a los fiscales, ¿no es cierto?, ¿no?, en la categoría respectiva. O sea, yo no puedo alegar, como a veces alegan algunos fiscales, ¿no?, señor, esta inconducta que se me ha cuestionado no aparece en la ley orgánica del Poder Judicial. Se olvidan de lo que dice la Constitución, ¿no es cierto? No es necesario que esté en la ley orgánica, basta y sobra que esté en la ley de carrera judicial o en la ley orgánica del Poder Judicial, es suficiente para que vincule también al Ministerio Público, ¿no? Así que eso no puede ser razón, por eso he puesto la cita, ¿no? Siga, por favor. Esta es la base legal. Ahí están todas las normas que más o menos tienen que ver con el régimen disciplinario de magistrado. Una cantidad de normas impresionante. A ver, sigamos. La OMA, todos aquí sabemos lo que es la OMA, todos tenemos una idea de lo que es la OMA, ¿no es cierto? Ya conocemos un poco el tema, ¿no? La preside un juez supremo, ¿no?, en ejercicio. En este caso está el doctor Enrique Mendoza,
Él es el jefe de la OMA, ese es el nombre del cargo, ¿no? Ay, bueno, después ahí tiene una organización diversa, tiene magistrados de todos los niveles que forman parte, ¿no es cierto?, de esa organización, y también hay representantes de la sociedad civil, ¿no? Hay miembros que representan a la Junta de Decanos, de los colegios profesionales también. Adelante. Sigamos avanzando un poco. Esto es importante, que no se lo va a decir un juez, porque es lo que podemos hacer, ¿no es cierto?, contra un juez o contra un fiscal, presentar una queja. Miren, no tengan temor de presentar una queja contra un juez. No tengan temor, así sea su amigo. ¿Por qué? Pues, por más amigo mío que sea, estoy esperando 6 meses que dicte sentencia y no lo hace. Ya fui. Y lamentablemente en el país a veces funcionan las cosas al revés, ¿no? Uno va todo caballero, doctor, ¿cómo está? Buenos días, mire, usted vengo preocupado por este expediente, tiene 2 meses sin terminar. Por favor, doctor, a ver si, de acuerdo a su recargada agenda, no lo puede usted, no se preocupe, doctor, en 15 días voy a dictar sentencia. Pasan 15 días, uno va con cortesía. Pasan 15 días, pasan un mes, pasan 2 meses más y no hay sentencia. Usted es un poco más molesto. Doctor, esta es la segunda vez que vengo. El juez le va a decir, mire usted, tenemos una enorme carga procesal, estamos buscando que... Muy bien, doctor, dígame usted cuándo va a sacarla y punto. Doctor, 2 semanas más. Van a pasar 2 meses más y no va a pasar nada. Sin embargo, cuando la segunda vez yo voy y digo, doctor, vine hace 2 meses, y usted me dijo que dictaba sentencia en 2 semanas y no lo ha hecho. Mire, doctor, me va a disculpar usted, pero en este momento le voy a ir a la OMA a presentar una queja contra usted. A la semana siguiente sale tu sentencia, pero rapidito. Porque en el Perú somos así, pues. Lamentablemente es así. Es triste, pero es así. Cuando uno apela a la cortesía, gana poco. A veces cuando uno emplea, esto es una herramienta legal, perfectamente legal. Dígame usted, ¿el ejercicio regular de un derecho es una ofensa? No lo es. Y aparte es nuestro trabajo. El juez está obligado a dictar sentencia en un tiempo razonable, no cuando se le dé la gana. Así que no tenga temor si usted tiene que presentar una queja contra un magistrado. Hágalo, porque también usted se va a ganar el respeto. La próxima vez que lo vea, hasta lo saluda. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? No, ¿sabe qué sucede? Que a veces, porque tenemos una cinta, mucho cuidado con eso, lo que van a hacer jueces y fiscales también, la cinta no nos hace más. Es el ser humano. Es el ser humano. Sin embargo, a veces creemos que porque tenemos una cinta, somos hasta más altos, más simpáticos, en fin. No es así. No es así. No desnaturalizemos las cosas. Muy bien. Siga pasando, por favor, un poco rápido para poder extenderme hasta donde pueda. Bueno, esto es lo que usted puede ¿cómo usted puede presentar una queja? Por si acaso esta diapositiva voy a pedir que la cuelguen en la página web y también no creo que ustedes puedan acceder a un aula virtual, me parece. Voy a pedir que la coloquen para que ustedes tengan acceso, ¿no es cierto?, a esta diapositiva, porque son como 60 en realidad. No vamos a ver todas por el tema del tiempo. Pero bueno, estas son las 3 formas que usted puede hacer. Hay unidades en la OMA que tienen esa posibilidad de recoger y levantar quejas verbales, ¿no es cierto? No hay necesidad que usted vaya de repente a la primera cabina de internet y se ponga a redactar 40 páginas de quejas. No, señor. Si es un tema de retardo en la administración de justicia, demora o hay un poco de ineficiencia, ¿no es cierto?, usted va a formular una queja verbal. Hay unidades, en este caso las ODENMAS de las Cortes, que recogen esa denuncia verbal, esa queja verbal. ¿Qué van a hacer?
o se constituye el magistrado de la OMA, se constituye al juzgado, o simplemente va a ser la más fácil, ¿no? Doctor, está acá el doctor fulano de tal, viene preocupado por tal tema, nos puede informar, y después va a decir, dígale al doctor que la próxima semana está su sentencia. Fijo, lo va a hacer. ¿No es cierto? Y la otra forma, si el tema ya es una inconducta un poco más grave, ya lo va a hacer pues, en la forma escrita, ¿no? Pero además de eso también lo puede hacer por página web, por correo electrónico, o si no, hay una línea gratuita, ¿no es cierto?, a la cual usted puede también comunicar respecto de una inconducta de un magistrado. Siga, por favor. Bueno, la otra cara de la moneda es la Fiscalía Suprema, y yo voy a hacer una crítica aquí, no sé si crítica, pero sí una opinión particular, ¿no? La OMA ha avanzado. Yo sé que todos tenemos una imagen o un concepto muy cuestionable, ¿no? Muy cuestionando mucho la labor del Poder Judicial. Pero la OMA al menos ha hecho algo, ¿no? Pero la Fiscalía Suprema de Control Interno está en pañales, así, en pañales. Los procesos demoran ahí, pero esas son las graves. Quiero avanzar un poquito para situarme en otros temas. A ver, siga por favor. Muy bien, ahí lo digo. Aquí nos quedamos un pequeño momento. Faltas muy graves. A veces hacemos cosas que de verdad pensamos que están bien y no sabemos cuán grave puede ser. Pregunta: si usted hoy ejerce como abogado libre el ejercicio de la profesión, ¿no es cierto?, tiene su casilla, por ejemplo, acá, y mañana usted recibe una comunicación y le dice, señor, ¿sabe qué? Usted había presentado sus papeles al Poder Judicial y al Ministerio Público y lo llaman de la Fiscalía para que usted asuma una Fiscalía Provincial en Cañete, la capital del cielo, en Cañete. Ya sabrán dónde soy, ¿no es cierto? Miren ustedes, ¿qué tienen que hacer ustedes? Por ejemplo, ¿qué tienen que hacer con sus procesos? Apartarse, su casilla, suspenderla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el CNM ha destituido o sancionado a magistrados, ¿no?, suplentes o provisionales, ¿no?, que ejerciendo la función jurisdiccional o fiscal seguían recibiendo sus casillas notificaciones de su patrocinado. ¿Es una falta o no es una falta? Grave, porque se supone que usted ya no puede defender. Entonces, o igual, ¿no?, si usted forma parte de una empresa, una sociedad de abogados, ¿no es cierto?, forma parte de un estudio como socio, ¿qué tiene que hacer si es nombrado usted magistrado o designado magistrado en suplencia, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que hacer? Su comunicación, pide licencia y apartarse temporalmente de ese estudio. Ha habido casos que no lo hacen y terminan mal. Ahora, también tiene usted que revisar, por ejemplo, vamos a pensar que no sea Cañete, que sea Lima, pues. Ya no importa que sea Lima, ¿no? Tiene que revisar, por ejemplo, usted de repente ha sido abogado de una empresa X que daba servicios X, así. Tiene que usted revisar y recordar en qué casos ha asistido usted como abogado patrocinante. Porque se han visto casos que, habiendo actuado como abogado patrocinante, ¿no es cierto?, terminan al final sentenciando ese proceso como juez suplente. Eso es una falta grave. Ha pasado. Y eso me refiero cuando digo ejercer la defensa o asesoría legal, pública o privada, salvo en los casos exceptuados en la ley. ¿Cuáles son los casos exceptuados en la ley en los cuales un juez sí puede actuar como abogado? De uno mismo o de un familiar muy cercano, papá, la mamá o uno de los hijos. Ahí sí.
ahí no puede actuar, no, usted no le privan ese derecho. Pero si se trata de esa persona, ni hablar, pues. Actuar en un proceso a sabiendo de estar legalmente impedido de hacerlo, interferir en el ejercicio de las funciones. Siga pasando, por favor. Ocultar, un ratito. ¿Puede regresar? Ocultar alguna prohibición que le sea imputable para el ejercicio de la función. ¿Qué sucede? A veces ha pasado en muchas oportunidades que a veces alguien le dice, lo llama el presidente, es amigo presidente de una corte X, como todos ustedes, y le dice: José, mira, quiero que te vengas porque quiero que ocupes una vocalía. Se emociona y dice: genial, te vienes, hermano, mañana y usted empieza. Y usted nunca revisó cuánto tiempo se requiere como abogado para ser vocal. Usted, su amigo tampoco lo sabía, solo tiene 6 años como abogado. ¿Podrá ser vocal? No reúne los requisitos. Para ser vocal como juez superior hay que tener 7 años, mínimo. Entonces, si no los tiene, y usted sabe eso, ¿qué va a pasar? ¿Procesado usted? ¿Y procesado quién? ¿Quién lo nombró? Tremendo problema. Bueno, esto es interferir en el criterio de los jueces de grado inferior. Me gustaría que lo lean los jueces supremos, ¿no? Creo que esta parte no la han leído, porque esto ocurre cada rato. Los jueces supremos levantan el teléfono y hablan a los jueces superiores o a los jueces de primera instancia. No los conocen, ¿no? Pero de frente le dicen: Andrés, José, Pedro, te habla fulano de tal, ¿no? Y todo lo de abajo empiezan a temblar. Pero bueno, cometer actos de acoso sexual. Tenemos un presidente de corte que fue destituido por acoso sexual. Una pena realmente, pero fue así en el caso del doctor Cabanillas, ¿no? Se debe acordar, el presidente de la Corte Superior de Lima fue denunciado por acoso sexual, se acreditó todo y terminó su carrera. Lo veo a veces por acá y la verdad es que me causa un poco de pena. No, como ser humano, no avalo ni justifico lo que hizo, ¿no? Menos de la forma como lo hizo, pero como ser humano lo he visto un poco avejentado, ¿no? Miren ustedes, las sanciones a uno realmente lo afecta mucho más. ¿Por qué? Especialmente a esa edad y especialmente cuando uno de repente dice: he llegado a la parte más importante de mi vida ya. Haberme preparado tanto para llegar, por cierto, un puesto expectativo muy importante, y sucede que de repente todo se cae en un minuto. Siga, por favor. Establecer relaciones interpersonales con las partes o terceros. ¿Cuántas veces no hemos encontrado jueces que conocen de un caso, están tomando o cenando o conversando con las partes en algún lugar fuera del juzgado? Bueno, siga, por favor. Bueno, estos son los tipos de sanciones, ¿no? Que también son en realidad las mismas. La ley de carrera judicial ajustó esto y más o menos la puso a nivel, porque antes la sanción que imponían a los jueces no era amonestación, sino era apercibimiento. Se deben acordar ustedes algunos, ¿no? Ahora sí, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público se aplica la misma sanción. Por favor. Bueno, esta es la regla de la razonabilidad y la proporcionalidad, ¿no es cierto? La norma administrativa de la ley 27.444 dice con total claridad que cuando se trata de imponer sanciones, la administración tiene que observar algunos criterios, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de ellos, que recuerdo, la habitualidad, o sea, que sea una conducta repetitiva, ¿no es cierto? El ánimo de favorecer, ¿no? En este caso, una de las partes, ¿no? Entre otros aspectos. Y dependiendo de eso, porque miren ustedes, puede que un juez haya emitido una resolución por un error, desconocimiento de repente de una norma, o como
como ha ocurrido muchas veces, desconocimiento de un precedente vinculante. ¿No es cierto? Entonces, no lo conocía, no lo sabía, y se acredita que no lo sabía. Entonces, ahí el consejo tendrá que medir si es la sanción más drástica o le impone una sanción de menor grado. Pero son circunstancias distintas. Distinto el caso de cuando, por ejemplo, un juez resuelve un proceso, emite una sentencia, no obstante que la demandada ha dicho: señor, usted no es competente para conocer esto porque hay un precedente vinculante que dice que usted no es competente. Y el juez dice: no me importa. Si usted le está diciendo, ya tiene que decir, bueno, apartarse y punto, ¿no? Pero es parte a veces de la cosa que sucede. A ver. Bueno, ¿cómo se materializan las amonestaciones? Es una comunicación, le casó la multa, si ya es, como se dice en criollo, mochá de sobre, ¿no? 10%. ¿Pero qué es 10% con un sueldo de 9.000 soles, 900 soles? Bueno, no creo que le haya mucha de ella. La siguiente, por favor. Este tema de la suspensión sí es un poco más complicado. Porque, miren ustedes, magistrado que concurre a un proceso de evaluación y ratificación, habiendo sido suspendido por alguna inconducta funcional, lo más probable es que no lo ratifiquen. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, la institución, ustedes saben que es simplemente, ya usted lo aparta, usted no va a poder volver a la carrera judicial, así de simple. Se acabó para usted esa función. Ahí está, el juez no podrá regresar a la carrera judicial, al igual como el fiscal tampoco podrá regresar a la carrera fiscal cuando haya destituido. Estas son las famosas medidas cautelares. Ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, que la OMA a veces cuando inicia un proceso contra un magistrado dice: y se ha dispuesto una medida cautelar de suspensión. ¿No es cierto? O sea, que a usted lo apartan y en tanto se tramite el proceso, usted lo apartan de la carrera. El gran tema era que antes, ahora con menor intensidad, pero antes la suspensión podía durar 1 año, 2 años, 3 años, todo el tiempo que duraba el proceso. Y resulta que muchos jueces no eran jueces porque estaban suspendidos, pero tampoco podían ejercer como abogados porque seguían siendo jueces. O sea, la pregunta es: ¿y de qué vivía esa gente? ¿Cómo podía vivir? Ya se ha solucionado. Salió una directiva de la OMA diciendo de que, bueno, que sí podían, el tiempo que dure su suspensión, podían ejercer el patrocinio, ¿no es cierto? Para poder, pues, si no, ¿cómo trabajaban? ¿De qué iban a vivir si no eran ni jueces ni abogados? Que la cátedra, en algunos casos, pero ustedes saben que la cátedra, yo no sé si habrá que un catedrático, pero en la cátedra tampoco te gana mucho. Muchos enseñamos porque nos gusta enseñar, pero la verdad, las universidades pagan 25 o 30 soles por hora. Entonces tampoco no compensa el sueldo que de repente tiene un magistrado. Siga, por favor. Bueno, esto también es importante conocer. ¿Por qué? Porque para la OMA los plazos de caducidad y prescripción corren no a partir desde el momento que se produce la inconducta. O sea, me explico. Vamos a pensar que la inconducta se produjo el 23 de julio del año 2010. ¿No es cierto? Cualquiera diría, los plazos de prescripción y caducidad empiezan a correr desde el momento que se produjo la inconducta. La OMA ha dicho que no, que los plazos empiezan a correr desde el momento que la OMA toma conocimiento. O sea, no pasó nada el 23 de julio de 2010 y la OMA se entera hoy de esa inconducta. A partir de hoy empiezan a correr los plazos de prescripción y caducidad. A partir de hoy. Eso es lo que ha determinado la OMA.
Bueno, a ver, sigamos un poquito. Sigamos un poquito, por favor. Ah, por supuesto que también, miren ustedes, lo he puesto porque a veces pues también no se trata de denunciar o quejarse por quejar, ¿no? Tiene que haber fundamento. Y ahí también se ha contemplado la posibilidad de la existencia de las quejas maliciosas. Y ahí vean ustedes cómo se puede y se faculta, ¿no es cierto?, para que se le imponga a usted una multa, que es el equivalente, ¿no?, a una multa, perdón, entre 1 y 4 URPs. La URP está en 300, ¿cuánto? 60, ¿no es cierto? Por ahí, 65, ¿no? Por 4 multiplíquenlo, ya duele un poquito, ¿no es así? A ver, seguimos, por favor. Bueno, los procesos en la OMA y también en el Consejo de la Magistratura tienen dos formas, ¿no? No empiezan inmediatamente. Primero se inicia una investigación preliminar, ¿no?, donde a veces ni se cita, ¿no?, al magistrado, solamente se evalúa de la documentación si existen méritos para abrir proceso, ¿no? O sea, por ejemplo, se abre investigación hoy, se pide información a los estamentos respectivos, ¿no es cierto? Y de esa información que se recoge, se procesa y la OMA o el CNM establece que existen elementos o no para abrir proceso. Y eso es lo que se llama la investigación preliminar. Bueno, ya después viene el proceso disciplinario que concluye con una sanción o con la absolución, ¿no es cierto?, del cargo del imputado. Siga, por favor. Bueno, la OMA emite un pronunciamiento. Una sanción en este caso opina porque la falta es muy grave, ¿no?, y considera de que esa falta grave amerita la sanción de destitución. Lo que hace la OMA es elevarlo al presidente del Poder Judicial para que el Poder Judicial lo remita al CNM. Pero cuando ya no hay destitución, sino por ejemplo es una multa, un apercibimiento o quizás una suspensión, ¿no?, la OMA lo que hace es notifica y obviamente el juez afectado con esta sanción va a apelar. Entonces, ¿quién ve esto? En revisión, en grado de apelación, ¿quién lo ve? Lo ve el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿no es cierto?, que está conformado, como ustedes saben, por el presidente del Poder Judicial, por 2 vocales supremos, un representante de los jueces superiores, uno de los jueces especializados y un miembro del colegio, un representante del colegio de abogados. Ellos van a determinar si la apelación es fundada o no, van a confirmar o revocar, ¿no es cierto?, la sanción. Esta es la principal debilidad del proceso disciplinario contra jueces y magistrados. La gran cantidad de órganos que participan. Miren ustedes, todo lo que tiene que ver con un proceso disciplinario de magistrados. ODECMA, OMA, Consejo Ejecutivo, Sala Plena, Oficina Concentrada, Fiscalía, Junta de Fiscales, Consejo. Esos son ancochados, ¿no? De verdad, disculpen la expresión, pero ¿quién entiende esto, no? Demasiadas manos para algo tan serio y tan delicado como es el procesar disciplinariamente a un magistrado. Es demasiado. Yo soy particularmente de la opinión que tanto la OMA como la Fiscalía Suprema deberían actuar en grado de primera instancia, ¿no?, y todo lo demás debe ser revisado en segunda instancia por el Consejo de la Magistratura. Yo creo que de verdad nos ahorraríamos mucho tiempo y esfuerzo, ¿no es cierto?, si ordenamos un poco otros temas. A ver, y ya vamos a ver finalmente muy levemente es un proceso ya, el proceso de evaluación de ratificación, que ya es cuando uno ya es magistrado, ¿no? Este es el proceso que les hablaba al principio, que se realiza cada 7 años, ¿no? Cada 7 años los jueces sindicales son convocados para un proceso de evaluación con fines de ratificación. Este proceso, a través de este proceso, el CNM le pide cuentas al juez o fiscal. ¿Y sobre qué cuentas? Sobre 2 rubros, que es su conducta y su idoneidad. Pase por favor, ahí está, conducta y idoneidad, ¿no? La siguiente, por favor.
Muy bien, en el rubro de idoneidad se ve esto que la norma dice que son aspectos a evaluar. Los expedientes ingresados y egresados. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver con el tema de cómo usted resuelve cuántos expedientes ingresan al año. Vamos a empezar que usted el año pasado ingresó a su despacho 800 expedientes, ¿no es cierto? Y solo resolvió 100. ¿Qué me está diciendo, no es cierto, esta información? De que usted, si ha resuelto solamente 100 procesos, quiere decir que más o menos ha dictado, en 12 meses, ha dictado 100, o sea, ha sacado más o menos 8 sentencias al mes. ¿Cierto? Se me está diciendo, eso es un referente importante, y dice mal, ¿no?, de un magistrado que para parecer estaría tardando o retardando la administración de justicia. ¿Cuántas sentencias y resoluciones que ponen fin al proceso? Para saber cómo está trabajando. ¿Cuántas sentencias han sido confirmadas o revocadas? ¿No? ¿Por qué? ¿Han escuchado esta famosa frase que dice a veces: doctor, pero si yo a usted le he acreditado que el patrocinio no tiene nada que ver? Y el juez dice: uy, esto no lo vi, tiene razón. Pero apela nomás, pues, hermano, no hay problema, apela, ya que arriba a ver. Así lamentablemente es el trabajo. Pero justamente estos datos nos pueden permitir conocer cómo un juez o un fiscal están trabajando. Por ejemplo, un fiscal que en todos sus dictámenes diga que una persona, que todos son, o sea, que todos los expedientes que han pasado por su mano, todos son culpables, ¿no es cierto? Y que los jueces digan: no, de los 500 dictámenes que usted nos ha enviado, solamente hemos encontrado que son 10 culpables y el resto no lo son. ¿Qué quiere decir esto? Que ese fiscal no ha estado estudiando bien ese expediente, ¿no? Porque también hay que decir las cosas, ¿no? Los fiscales ya tienen su plantilla ya en computadora, ¿no? Ya, a veces solamente llenan los nombres, ¿no? Ya las denuncias ya están hechas, llenan los nombres, cambian el delito nada más y el artículo pertinente y se acabó. Eso no es administrar justicia, es un remedio, pero no es nunca administrar justicia, porque no se dan cuenta que están evaluando a un ser humano. Bueno, número de dictámenes que se haya hecho y puntualidad. Estos son los aspectos que se evalúan en el rubro de idoneidad. Y en el rubro de conducta, a ver, veamos. Perdón. Siga con la producción jurisdiccional. En capacitación profesional, ¿qué se evalúa? Estudio de posgrado, publicaciones, docencia y todo lo demás. Esto en este aspecto de capacitación profesional. No hay que olvidar que los cursos, por ejemplo, que dicta la academia son con calificaciones. ¿No es cierto? Hay que tener mucho cuidado porque la academia informa, ¿no es cierto?, de la nota que usted ha tenido, ¿no? Entonces a veces, imagínense, jalado. Y la academia lo informa sin ningún temor ni nada, va a informar así. La calidad de las decisiones, en fin. Sigamos, por favor, el otro aspecto. Rubro conducta, muy bien. Ya estos son los antecedentes de uno, pues si se ha sido sancionado, si tiene quejas, denuncias, que tiene medidas disciplinarias impuestas, o sea, las denuncias de participación ciudadana, la información de los colegios de abogados. A veces los colegios de abogados recogen quejas y denuncias contra magistrados que no reciben, por ejemplo, no atienden a los abogados. Entonces, uno se cansa de quejarse ante el Poder Judicial y viene acá y se queja al colegio. Entonces, a veces, esa información también la tiene el colegio. La evaluación patrimonial, o sea, si más o menos el patrimonio que usted exhibe guarda equivalencia, ¿no?, o proporción con lo que usted ha ganado. Siga, por favor. ¿Qué pasa con los jueces que a veces concurren a los procesos de ratificación? Yo creo que se han identificado algunos problemas. Los jueces actúan todos los días pensando que no van a pasar nunca su proceso de ratificación. Por eso, cuando faltan 5 o 6 meses para ser convocados a este proceso, ustedes lo van a ver desesperados. No atienden en el despacho,
están buscando documentación, en fin. ¿Por qué? Porque recién se acuerdan, ese año que les toca pasar la ratificación, recién se van a acordar de que van a ser convocados. Y ese es un problema, una debilidad. Uno inicia el trabajo como magistrado pensando que va a ser convocado a proceso de ratificación. El nombramiento no es un nombramiento eterno, ¿no es cierto? No es un nombramiento de aquí hasta que usted le llegue la edad del retiro forzoso, no es así. Es un nombramiento que tiene una limitación, que va a tener que ser ratificada en el tiempo, cada 7 años. Y uno tiene que estar preparado para eso. Usted le pregunta, un juez, imagínense que recién va a averiguar el último año cuántas sanciones tiene. Esa es información que uno tiene que tener a la mano. Sacar un reporte todos los meses o cada 6 meses. Igual, un reporte del Ministerio Público de cuántas denuncias tiene o cuántas quejas tiene, porque eso no se entera. Por ejemplo, una queja que es declarada o rechazada limitarmente, a usted no lo notifican el resultado de eso, porque ha sido rechazada de plano. ¿Qué va a suceder? Usted no conoce. La mejor forma es acudir y buscar esa información. A veces hay jueces o fiscales que tienen una muy mala relación con los abogados y litigantes. Hay jueces porque lamentablemente son mal criados. Yo he conocido muchos, ¿no es cierto? Y los he tratado como me han tratado a mí, ¿no? El respeto, guardan respeto. Pero yo soy tan abogado como ellos, ¿no es cierto? Si yo saludo a una persona, a un juez, señor magistrado, buenos días, lo menos que espero es que me respondan el saludo. Hasta donde sea el saludo no es ofensa. ¿No es así? Y por último, si voy a ver un expediente, es mi trabajo. Y él está en la obligación de darme cuenta de ese expediente. Si no, pues tengo las puertas abiertas para una queja. Así que, haga respetar también su profesión. Pero, hay jueces que son, pues, a veces realmente intolerantes, ¿no? Entonces, hay que también, y los abogados los conocen, nosotros los conocemos. Cuando nos piden una opinión de este juez, ¿qué vamos a decir? ¿Que es una buena persona? ¿Que nos recibe? No, vamos a decir lo que sentimos. Ahora, ¿qué pasa si un juez o un fiscal tiene pues 150 quejas, 100 denuncias? ¿Qué nos refleja eso? Que hay litigantes conformes o litigantes que están cuestionando, ¿no es cierto?, su labor. Eso es un referente, ¿no? Son indicios, como se dice, ¿no? Ya usted va sumando indicios. La capacitación aparente, me refería, por ejemplo, a esos diplomados que uno dice que concurren nunca va. Y ha sucedido que, por ejemplo, dice un postulante, o en este caso un juez, que ha participado en un evento, por ejemplo, del nuevo Código Procesal Penal, y le preguntan, genial, muy bien, dígame, y le preguntan algo referente al tema, y no sabe nada. Dos cosas: o de verdad nunca fue, ¿no es cierto?, y le dieron el certificado de favor, o simplemente después compró ese certificado. Entonces, eso se puede también detectar. Las deudas, el deficiente estudio de la expediente de ratificación, ¿no? Miren, si el expediente de selección es así, un tomo así, el de ratificación son más o menos 3, más o menos, de ese tamaño. Entonces hay que revisar muy bien, especialmente. ¿Por qué hay que revisar bien? Primero, porque se trata de uno, y en segundo lugar, se trata de continuar trabajando, no continuar en el servicio. Sigamos, por favor. A veces los jueces también, cuando van a pasar a proceso de ratificación, tienen que acompañar algunas de sus sentencias, y en el caso de los fiscales, algunos dictámenes. Si usted es juez, ¿qué sentencias busca? Las mejores, obvio, las mejores, ¿no es cierto? Esa es que a veces nos hace
sentirnos muy orgullosos, las mejores. Pero sucede que como hay magistrados que ni las guardan ni las conservan, envían al consejo a veces unas sentencias que de verdad dan pena, ¿no? Y las califican mal, por supuesto. Que no las estudian bien, hay una redacción deficiente, no hay la motivación, no recurren a citas jurisprudenciales, hay una mala exposición de los hechos, en fin. Ustedes se acuerdan, especialmente los colegas que tienen algunos años más, no voy a decir viejitos, sino algunos años más, ¿cómo eran las sentencias antes? ¿Se acuerdan o no? Sí, empezaba acá y terminaba, ¿no es cierto?, sin descanso, ¿no? Se resuelve, ¿no es cierto? Era el modelo que conocíamos. ¿Cómo se llama ese modelo tipo sábana? Hoy ese modelo no se usa, ya quedó desfasado, ¿no? Hoy usted va a ver una sentencia donde usted va a ver con títulos, subtítulos, punto 1, 1.1, 1.2, ¿no? Y todo de una forma más ordenada. ¿Por qué? Porque la academia también ha señalado, ¿no es cierto?, que las sentencias deben ser redactadas de manera tal que hasta un lego en derecho las puede entender. Por eso que cada vez hay gente o algunos especialistas que dicen que no se deberían usar los latinazos, ¿no?, los aforismos, que a veces las fórmulas latinas que muchas veces señalamos. Yo creo que no se hace nada cuando es bien empleado, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, en una sola página citar pues 4 o 5 citas latinas, como que no es muy no se lee bien, no se lee muy bien. Adelante, por favor. Bueno, el análisis, ¿qué se analiza en las resoluciones? O sea, ¿qué van a analizar los especialistas en las sentencias o dictámenes que usted acompaña? ¿Qué van a analizar? Si usted ha comprendido el problema jurídico, o sea, si usted ha entendido el problema que ha sido puesto en sus manos para que usted resuelva. Si la argumentación que usted ha presentado tiene solidez, ¿no es cierto?, para aceptar la tesis de la parte que usted declara ganador del proceso y también argumentar por qué rechaza la tesis de aquel que ha perdido, ¿no es cierto? Porque usted sabe que en una demanda hay dos partes, uno gana o uno pierde, ¿no es cierto? Empate no hay, los juicios se ganan o se pierden, empate no hay. Ese podrá ser de repente algo que uno busca que acercar para no perder el todo, pero empate no hay, o ganas o pierdes, o estiman o desestiman tu demanda, o la declaran fundada o infundada, nada más, ¿no es cierto? Entonces, esa sentencia deberá contener la argumentación jurídica sólida de decir por qué la he declarado fundada, o en su caso, por qué la estoy declarando infundada, y un adecuado análisis de los medios probatorios. Miren ustedes, si todos ustedes fuesen jueces, ¿no?, y saben que dentro de 7 años van a presentarse a proceso de ratificación, yo les recomendaría siempre usar citas jurisprudenciales. No enviar una sentencia al CNM donde no exista una cita jurisprudencial, ¿no es cierto? Me refiero a eso, que la sentencia o el dictamen que usted envíe al CNM con fines de evaluación debe contener cita jurisprudencial. ¿Por qué? Porque los especialistas que evalúan ya han hecho una suerte de plantilla, ¿no?, y sentencia que no tiene cita jurisprudencial o dictamen que no tiene cita jurisprudencial la califican una nota menor. Así que mi recomendación es, si usted es juez y va a ocurrir un proceso de ratificación, las sentencias que acompañen para evaluarlas tengan citas jurisprudenciales. A ver, sigamos. Bueno, ahí está lo mismo. La ley de carrera judicial casi repite exactamente lo que dice el reglamento de evaluación del CNM. La congruencia procesal. ¿Qué entendemos por congruencia procesal? Que tiene que haber pues relación entre lo razonado con lo opinado, ¿no? Porque sucede que uno va leyendo una sentencia bien bonita, empieza a leerla y uno dice, no, va a declarar infundada. Está clarito que va a declarar infundada.
Y llega la última parte y dice, se declara fundada la demanda. Entonces, es incongruente, pues, ¿no? Si la exposición de los hechos y la evaluación de las pruebas de la relación no dice, no, va a ser estimada, abajo dice todo lo contrario. A eso me refiero cuando hablamos de la comunicación procesal. Sigamos, por favor. Esto yo lo he rescatado de los criterios que señala la Academia de la Magistratura de cómo se debe redactar una sentencia, ¿no? Un dictamen: orden, claridad, fortaleza, suficiencia, coherencia y diagramación. Miren, diagramación. Ese es un criterio. A eso me refiero, por ejemplo, cuando ya se ha dejado de lado el tipo sábana. La diagramación de una sentencia hoy es distinta, ¿no? Vuelvo a repetir, con títulos, con subtítulos y una serie de herramientas para que sea algo un poco más de fácil lectura. Pero miren, estos son los criterios. Así dice la Academia que debe redactarse una sentencia. Por favor. Esto ya no lo voy a tocar, sigamos avanzando, por favor. Más adelante. Ahí nomás. Bueno. He tratado de ser lo más, la verdad, esto es para conversar un poco más amplio. No los quiero aburrir. Sé que están cansados, ya no van a llegar a ver al fondo del sitio porque son más de las 8. Pero yo solo quiero decirles que para mí ha sido muy grato compartir estas experiencias con ustedes. Si tienen alguna pregunta, no sé qué son mi correo. Mi correo lo voy a apuntar en las diapositivas que se van a colocar en la ventana virtual. Y si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, alguna queja o cuestionamiento, por favor, ahí está mi correo. ¿Dónde está? Perdón. Si tuviesen alguna pregunta, un medio lo uso. Si no, les agradezco mucho su participación y concurrencia. ¿Tu correo, doctor, cuál es? Ya, ¿cuál es el nombre de la? Yo también.